Les comentaba que estamos muy contentos porque estamos arrancando esta iniciativa que se llama Sin Desmadre Talks. Es una iniciativa en la que vamos a estar hablando siempre de dos temas, un tema en el ámbito profesional y un tema en el ámbito personal. En esta ocasión, en esta primera ocasión, tenemos a un invitado de lujo, que es Juan López Falconi, que nos acompaña y nos va a estar dando una charla súper interesante y que ahorita en estos tiempos, bueno, de hecho siempre, pero ahorita más, nos va a resultar súper interesante, que se llama Planea tus finanzas personales. Entonces, ¿de qué se trata Sin Desmadre Talks y cómo es que está estructurado? Como les comentaba, se trata de que te lleves una herramienta profesional y personal que te ayude para recuperar tu tranquilidad o para incrementar tu tranquilidad en estos dos ámbitos. Vamos a hacer dos charlas, una charla, cada una va a durar 15 minutos y al finalizar la charla vamos a tener unas preguntas que vamos a estar recibiendo durante la conversación y vamos a estar contestando. Entonces, por lo pronto voy a arrancar yo. Ahorita les presento a Juan para que, pues para que ya empecemos a entrar en materia. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a cambiar a la presentación. Aquí estamos ya. Entonces, listo. Entonces, bueno, en las empresas, ustedes saben que siempre comento este tema porque es un tema muy importante y este tema tiene que ver con las tres dimensiones que tienen las empresas, ¿no? Y estas tres dimensiones son la parte de las ventas, las operaciones y la administración. No hay más. Evidentemente, bueno, dependiendo de la empresa, pues puede haber cierta sofisticación, pero para efectos prácticos, nada más existen estas tres áreas. Entonces, el área de ventas tiene el objetivo de que tengamos clientes productivos, es decir, clientes con los que siempre vamos a estar entregándoles un valor muy bueno y que nuestra remuneración, es decir, nuestra utilidad también va a ser muy buena. Ahora, el segundo paso, el segundo engrane en los negocios de las ventas para las ventas productivas es la parte de las operaciones. Entonces, en las empresas, las operaciones nos permiten tener relaciones de largo plazo, es decir, en la medida en que le entregamos a nuestros clientes lo que le vendimos en tiempo y en forma, pues eso nos va a ayudar justo a tener esa relación de largo plazo. Y la tercera área de cualquier empresa es la administración. Entonces, la administración tiene que ver con cómo logramos tener ingresos recurrentes. Y aquí es donde se construye este círculo virtuoso. Es decir, en la medida en que yo me enfoque en tener, o más bien en atraer clientes productivos a los cuales voy a atender con principios y con actividades para construir una relación de largo plazo, esa combinación junto con una muy buena administración me va a ayudar a tener ingresos recurrentes. O dicho de otra forma, tranquilidad es igual a venderle a los clientes productivos lo que te conviene vender para que establezcas una relación de largo plazo y puedas cobrar siempre de manera oportuna y que tus ingresos siempre sean superiores a tus egresos. Ahí es donde quieres estar. Ahora, como les decía al principio, esta charla tiene que ver justo con cómo recuperas tu tranquilidad profesional. La parte personal la va a ver Juan. Pero la parte profesional está muy relacionada con esto y déjenme les explico por qué. Normalmente pensamos que nuestro trabajo individual, yo solamente tengo que ver con lo que estoy haciendo, es decir, solamente mi trabajo está remitido al área de operaciones, es decir, a ejecutar lo que me encargan. Sin embargo, cuando tienes esa visión de tu trabajo, te quedas corto. ¿Por qué? Porque en realidad, aún en tu posición, independientemente de si estás, por ejemplo, no sé, programando, desarrollando, estás en servicio a clientes, no importa el área donde estés. Lo importante es que cada posición se rige por los mismos tres engranes. ¿Por qué? Porque tú tienes un encargo que está, digamos, relacionado con tu posición, con lo que te encargaron cuando te invitaron a participar en la empresa. Y dentro de ese encargo tienes clientes
internos o en algunos casos externos. Tienes que la calidad de tus entregables que se refleja también por tu responsabilidad y por tu forma de hacer las cosas, te da una permanencia, es decir, te ayuda en el largo plazo y eso, sumado, nos ayuda también en lo individual, pues a que tengamos un sueldo con una remuneración y en algunos casos, dependiendo de la empresa donde estés, pues con algunas bonificaciones y temas por el estilo. Entonces, por eso es que es muy importante y por eso quería abrir con estos tres conceptos que están directamente relacionados con tu trabajo profesional. Ahora me voy un poquito más a detalle. Cuando digo dibuja tu mapa operativo, en esta charla me estoy refiriendo a tu mapa operativo personal que, como te decía, tiene que ver con cómo apoyas tú desde tu trinchera para que en tu empresa se siga este proceso, desde que llega un cliente hasta que podemos nosotros cobrar. Ahora, esto es bien importante. Esto que estoy mencionando aquí, ventas, operaciones y administración, no tiene que ver con tu posición. O sea, no me refiero a que si eres vendedor o que si eres alguien de operaciones o que si eres de contabilidad. Me refiero a que vamos a dibujar cómo es que tú participas en este camino, desde el cliente hasta el efectivo, realizando estas diferentes actividades. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener participación en algo de ventas, en algo de operaciones, en algo de administración. Y ahorita que dibujemos, vamos a hacer algunos ejemplos más detallados. Muy bien. Ahora, cuando tenemos eso ya dibujado, lo que hacemos es que vamos a estar protegiendo directamente nuestra actividad principal. Esto es aquello para lo que nos contrataron. Y aquello para lo que nos contrataron va a servir a tres propósitos: nuestros clientes internos y externos, las actividades que tenemos que realizar para que todo fluya de manera eficiente y el impacto que nuestro trabajo tiene en el flujo de efectivo de la organización. Entonces, por eso es bien, bien importante que tengas esto claro, que lo mapees en las mismas dimensiones que en tu empresa, porque de esta manera vas a poder hacer una coincidencia, una coincidencia muy importante entre qué es lo que tú haces todos los días, qué es lo que hace tu empresa y cómo tú te sumas a la esencia de la empresa en la cual estás. Por supuesto, si la empresa, si tú eres dueño de la empresa, pues esto aplica igualmente bien. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios. Para eso tenemos aquí el grito de guerra de la casa, a lo que te truje, chencha. Y voy a pasar a la pizarra, voy a dejar de compartir un momento, y voy a pasar a la pizarra porque ahí vamos a hacer algunos dibujitos. De antemano les comento que no soy muy bueno dibujando, sin embargo, para lo que vamos a usar, les va a hacer mucho sentido. Muy bien. Entonces, vamos a hacer tres escenarios. En el escenario número 1, vamos a suponer que tú estás directamente en el área de ventas. Perdón. En el área de ventas. Entonces, eres vendedor. Como veíamos, todos tenemos actividades relacionadas, obviamente en este caso con las ventas, pero también con las operaciones y también con la administración. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un vendedor? El objetivo de un vendedor es que traiga clientes nuevos a la organización. Entonces, ciertamente, si traes un cliente nuevo, estás cumpliendo con el encargo, sin embargo, lo estás haciendo de manera parcial. Porque si tú básicamente solamente traes clientes sin considerar lo que tiene que pasar en operaciones y sin considerar la parte de administración, entonces estás sesgado y seguramente vas a provocar alguna complicación más adelante. ¿Por qué? Porque al no hacer estas actividades de carácter operativo y administrativo, lo que va a ocurrir es que vas a estar estorbándole en su trabajo a alguien más. Entonces, esto es bien importante. Tú tienes como vendedor, digamos, tu cliente externo, que es el que trajiste aquí, pero además tienes a dos clientes, tienes a dos clientes internos, que es la gente de operaciones
y qué es la gente de administración. Entonces, lo que tú tienes que identificar, si tu posición es de vendedor, es, oye, una vez que yo traigo a los clientes, ¿qué información le tengo que entregar a la parte de operaciones para que ellos puedan entregar lo que vendí? ¿De acuerdo? Es decir, ¿cuál es el alcance que le vendí al cliente? ¿Cuándo quedamos de entregarle? ¿Qué producto? ¿Qué servicio? ¿Es estándar o no es estándar? Eso es súper importante. Muchas veces lo damos por hecho y creemos que todo el mundo va a saber y la realidad no. Entonces, nuestro trabajo, nuestra obligación como vendedor es que entreguemos esta información a operaciones y que en administración nos aseguremos de entregar la información para cobrar al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera, fíjense cómo, volviendo al escenario de la carita feliz y el dinero, lo que va a pasar es que yo estoy garantizando que mi esfuerzo por vender va a llegar a buen término, porque cuando yo, desde el momento en que cierro la venta, explico qué información, entrego la información correcta a operaciones y también a administración, entonces esa venta en la que yo tuve cuidado de seleccionar a mi cliente externo va a llegar a buen término. ¿Por qué? Porque mis clientes internos saben exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, cuando tú tienes esta claridad, lo que ocurre es que todo el mundo hace lo que tiene que hacer porque tú desde el principio se lo informaste. Entonces ya no vas a tener esas llamadas donde te habla el cliente para reclamarte, o porque alguien de operaciones te dice, oye, es que no nos dijiste qué onda, o porque administración no puede cobrar la factura y por lo mismo tú no puedes cobrar tu comisión. Fíjate cómo está súper relacionado. Ahora me voy a ir rápidamente a explicar cómo funciona esto desde el punto de vista de operaciones. Entonces, desde el punto de vista de operaciones, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo, tu encargo, es que, vamos a suponer que es un servicio, es que tú entregues los servicios que se han vendido, que los entregues en tiempo y forma. Entonces, de nueva cuenta, aquí tenemos que no solamente te debes enfocar en lo que tú haces, en decir, ¿sabes qué? Si a mí me encargaron, voy a poner un ejemplo, diseñar 15 banners, aquí están los 15 banners y listo. No, tú tienes que garantizar que estás atendiendo correctamente y en tu caso, perdón, como estás en operaciones, tú directamente lo más probable es que no contactes al cliente final. Sin embargo, ciertamente tienes a dos clientes internos. Tienes al área de administración y tienes al área de ventas. Entonces, ¿qué es lo que necesita saber el área de ventas? El área de ventas necesita de ti que tú informes el progreso del trabajo y confirmes entrega. Oye, ¿sabes qué? Conforme vas avanzando, le dices a tu cliente interno, es decir, le dices al equipo de ventas, oye, ventas, fíjate que estamos así, vamos avanzando perfectamente, no anticipamos ninguna desviación, lo vamos a entregar tal día, y el día de la entrega tienes que voltearte y avisarle. Y lo mismo ocurre en el sentido con el área de ventas, que es, con el área de administración, donde lo que tienes que hacer es igual, confirmar la entrega o, mejor dicho, confirmar lo entregado. ¿Qué significa confirmar lo entregado? Es a operaciones le avisas, a ventas le avisas, pero también a administración le dices, oye, de los 10 que vendimos, ya están entregados 10, ahora sí, favor de proceder con la factura. Y si te fijas, todo se va conectando. ¿Por qué? Porque si en ventas, si la persona de ventas hizo bien su trabajo de cuidar la información que le entregó a operaciones y administración, bueno, operaciones ya va a saber qué hacer. Sin embargo, si operaciones cumple con su encargo interno de avisarle a ventas y avisarle a administración,
pues también todo se va a ir encadenando y todo va a ir funcionando perfectamente. Entonces, es muy importante que dibujes tu mapa operativo personal y que identifiques, dependiendo de tu posición, es decir, si tú estás en un área de ventas, en un área de operaciones, un área de administración, que tú identifiques, además de lo que tienes que hacer, qué información requieren tus clientes internos para que los engranes estén perfectamente alineados y que estemos todos, no solamente tú, en un círculo virtuoso. Entonces, bueno, como les decía, iba a dedicar 15 minutos a este tema. Ahora voy a leer por aquí algunas preguntas que he estado recibiendo. Si alguien tiene alguna otra pregunta que quisiera hacer, con gusto, mándenmela por aquí, me la pueden mandar aquí por el chat. Y permítame nada más porque voy a usar el teléfono, porque como tengo la pantalla completa, necesito acá estar viendo las preguntas. Entonces, bueno, la pregunta número uno que nos hacen, la pregunta es, oye Willy, me queda claro que mis clientes internos son las otras áreas, pero ¿qué pasa si realmente yo no sé a quién es al que le tengo que mandar la información? Entonces, esta pregunta que nos dice, ahorita en mi ejemplo fue muy sencillo porque lo hice como si nada más hubiera 3 personas y de ahí salió la duda. Bueno, aquí lo que es bien importante justo es que cuando hagas el dibujo, cuando estés diagramando esto, también pongas claramente qué información se entrega y a quién. Y te vas a encontrar, bueno, perdón, en el caso de la persona que hizo esta pregunta, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, oye, pues es que ni siquiera sé a quién se lo tengo que entregar. Entonces allí hay que aplicar la ancestral técnica de ir a preguntar. Entonces ve con esa área, platícale lo que estás haciendo, dile, enséñale así tal cual tu mapa operativo, dile, oye, es que fíjate que estoy trabajando para tener claro qué es lo que tengo que entregarle a tu área. Yo supongo que son estas actividades o estos entregables y me gustaría que me confirmes si son estos y además a quién se los voy a entregar. Entonces, así resuelves esa duda, pero más importante es que creas un vínculo con el área, con el área que es tu cliente interno, es un vínculo de confianza, porque mira, oye, qué padre que nos toma en cuenta y que se está anticipando a situaciones o está, digamos, diseñando algo que nos va a ayudar a todos. Bueno, muy bien, déjenme checar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si yo no tengo clientes ni internos ni externos? Ese es un tema muy común y la respuesta es, todos, absolutamente todos, tenemos clientes internos y externos, sin excepción. A veces, por tu posición, puede ser que tus clientes internos sea tu jefe, por ejemplo, o tus compañeros. Entonces, en ese sentido, cambiarías tu dibujo y tú vas a poner, en vez de como el que yo puse de ventas, operaciones y administración, tú puedes poner a tu superior, luego te pones tú y luego te pones la gente que te reporta a ti, o puedes poner a tu superior, luego te pones tú y luego pones a tu compañero. Como podemos ver, siempre tenemos clientes internos. ¿Por qué? Porque siempre estamos relacionados con alguien dentro de nuestra empresa. Entonces, si tú igual haces este mapa y oportunamente ayudas a alguien de tu equipo, entonces, perdón, tienes identificado quién es tu superior, quién depende de ti, y sobre eso los puedes ayudar oportunamente, pues se produce exactamente el mismo efecto. Es decir, un efecto donde lo que reina es la claridad, donde hay un vínculo importante y todos sabemos dónde estamos parados. Ok, otra pregunta. Aquí me preguntan, oye, yo normalmente hago lo que me piden, pero no sé cuál es mi encargo. Bueno, esa es una cosa muy común, más común de lo que nos imaginamos. Y aquí lo que ocurre en esta situación, digo, para los que no estén en esta situación, es que de repente se genera en las empresas un fenómeno donde, donde de todos lados nos empiezan a pedir cosas, ¿no? Entonces nosotros en nuestro buen ánimo de ayudar a la empresa, pues empezamos a despachar los temas, porque además pues nadie realmente nos explicó cuál es nuestro encargo, qué es lo que tenemos que hacer. Y esto genera una situación muy frustrante a veces porque
porque pues luego, o sea, pues haces cosas, pero si te llaman la atención, dices, bueno, ¿y por qué a mí? Crea confusión para acabar pronto. Entonces, igual, lo que hay que hacer en este caso es preguntar, acercarte con tu superior, platicarle, enseñarle tu dibujo tal cual y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy trabajando en esta iniciativa, ¿me ayudas por favor a clarificar bien mi encargo para yo poder ayudarte mejor y poder ayudar mejor a nuestros clientes internos? Entonces, siempre, 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 como ven en estos tres ejemplos, todo está basado en la comunicación y en levantar la mano, pero es mucho más fácil que lo hagas si ya llegas con un dibujo, con un avance, que además te va a permitir, junto con tu contraparte, estar revisando los dos y ponerse de acuerdo y decir, oye, ¿sabes qué? Esto sí me gusta, esto está padre, oye, esto no lo había visto, y así, al estar en blanco y negro, vas a llegar a un marco de referencia que luego vas a ir a explicar con las otras áreas y como lo explicaba la persona en la primera pregunta, nos va a ayudar a todos porque además de que todos vamos a estar en una cultura de participación, vamos a tener claridad de qué nos toca y qué no nos toca. Y eso te va a dar mucha tranquilidad en tu trabajo cotidiano, en tu trabajo profesional cotidiano. Entonces, bueno, si hay más preguntas de este tema, pues por favor por acá me las ponen, las contestaremos más adelante, porque ahora, eh, porque ahora toca, es el turno de Juan Eduardo. Este, digo, nos conocemos de hace muchos años, somos grandes amigos, entonces, y ahora que estamos con esta iniciativa, pues ha estado más padre todavía, ¿no? Entonces, adelante, Juan, por favor. Gracias, gracias. ¿Me dejas compartir video y la presentación? Sí, adelante, ya estás habilitado. Eh, Espérame. ¿Aún no? Disculpa, me equivoqué de botón. Listo. Ya, ahora sí ya. Bueno, pues muchas gracias, Willy. Gracias por la invitación y gracias por poder compartirnos esto tan interesante para el tema de la tranquilidad a nivel profesional. Yo ya no sé si voy a hablar de la tranquilidad a nivel personal, porque ahorita que te escuchaba dije, oh, ok. Pero bueno, vamos a hacer lo posible y lo necesario. Este, ok, voy a cerrar tu presentación para poder Sí, por favor. poner esta que traigo aquí. Muy bien, Y voy a apagar mi cámara. Yo voy a estar aquí checando las preguntas que nos hagan ok, y al final gracias. de tu exposición ya las voy leyendo. Ok, bueno, en lo que hablabas fui quitando algunas filminas. Dije, esto debe ser más corto, así que ahí va. Bueno, vamos a hablar ahora el tema personal y bueno, agradecer nuevamente la invitación a iniciar este programa que creo que va a ser muy interesante estar al tanto de las demás charlas que vayan a ocurrir en el futuro. Y el primer punto que yo quiero hablar es el tema de las finanzas personales. Y en finanzas personales hay 5 aspectos que voy a tratar de manera concisa, pero que creo que es importante. El primero para mí es el empoderamiento, porque la gente dice, híjoles, que ese tema de las finanzas y nadie me enseñó finanzas y yo no sé nada sobre las finanzas personales, ¿no? Y cuando piensan en finanzas piensan que es algo muy complicado y sin embargo llevamos nuestras finanzas todos los días, o sea, en nuestra actividad, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro, digamos, ámbito personal, ¿no? Entonces, yo les digo, lo primero que tienes que hacer es empezar a empoderarte. Y empoderarte es tener esos conocimientos y capacidades que te acerquen y te ayuden a mejorar tu situación financiera. Ya estar escuchando esta plática es empezar a empoderarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario conocer y buscar la manera de cómo mejorar lo que estudias. Entonces, primero requerimos conocimiento, reflexión y acción. Y este conocimiento parte de saber cuál es mi situación actual. Y ahorita vamos a ver un pequeño ejercicio de cuál es mi situación actual. Y obviamente, pues interesarme más por los conceptos de finanzas para poder aplicarlos. El otro es teniendo nuestra situación actual, cómo reflexionamos de en dónde estoy, qué quiero lograr, en cuánto tiempo, para qué y por qué. Los objetivos son importantes, no se trata nada más de decir, quiero esto, sino por qué lo quiero, para qué. O sea, es importante para mí, es lo que estoy esperando en el futuro. Y el paso 3 es acción.
sea, no es quedarme ahí como que, qué padre estuvo, me gustó, está muy bien, pero bueno, luego lo hago, sino es tomar acción. Así como vemos, es también un poquito el quitar el desmadre, ¿no? Y hacerlo tangible, las cosas que queremos lograr. Entonces, primero yo diría patrimonio personal. Ustedes saben, no todos tenemos un patrimonio, el que sea, pero hemos estado construyendo un patrimonio en nuestra actividad profesional, en nuestra actividad personal. Y son todos aquellos recursos con los que cuentas una vez que quitas todos los compromisos y obligaciones económicas. Oye, ¿cómo es eso? Bueno, piensa qué patrimonio tienes hoy. ¿Es una casa o estás hipotecando, estás pagando una hipoteca, un departamento o un terreno quizás? Autos, tienes un auto, tienes dos, tienes ahorros, tienes inversiones, el Afore, no sé. ¿Qué es lo que tienes, no? O sea, ¿qué es lo que tengo? Por otro lado, le voy a restar qué es lo que debo, ¿sí? Para entender en qué posición estoy. Por ejemplo, tengo una hipoteca de un departamento que en valor ahorita estimado pudiera ser que si yo lo vendiera hoy, me vale 3 millones de pesos. Pero pago la hipoteca, todavía no termino y debo 2. Bueno, pues mi patrimonio es de 1 millón. No sé si me explico. Igual el carro. A lo mejor el carro depreciado, porque pues, saben que en cuanto salen de la agencia ya están depreciados, o si lo compré de otra, usado, bueno, ¿cuál es el valor de mi carro? Entonces hacemos esa reflexión hoy. ¿Cómo estoy hoy? ¿No? Hacemos todo, por un lado lo que tengo, por otro lado las obligaciones. Y no quiere decir el sueldo, no quiere decir el ingreso, ¿sí? Porque algo importante no es tanto cuánto ingreso tengo, sino cómo administro el ingreso que tengo. Eso es lo importante en las finanzas. No es que hasta que tenga tanto ingreso voy a poder hacer las cosas. Más bien se trata de qué es lo que tengo y cómo lo administro, ¿sí? Entonces, hay una fórmula que a mí me gustó cuando la vi y se las comparto, que quizás no tiene una exactitud, pero nos permite entender cuál sería mi patrimonio esperado al día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál ha sido mi ingreso promedio anual en los últimos 3 años? Y luego lo voy a multiplicar por mi edad y lo voy a dividir entre 10. Les digo, es una fórmula de un libro de El millonario de al lado, que se llama. Entonces lo pueden leer ahí. Y él dice que así es una forma de entender. Un ejemplo, si soy un buen generador de patrimonio, quiere decir que tengo más del 10% de lo esperado al día de hoy, a mi edad, ¿sí? Soy generador promedio si ando entre bien mal, menos de, entre el 10 o al menos del 10%. Yo soy un mal generador, pues si tengo menos del 10%. Entonces, un ejemplo es, vamos a pensar que yo gané en promedio en los últimos 3 años 800,000 pesos y tengo 40 años de edad, eso lo voy a dividir entre 10 y la cantidad que me va a dar es 3,200,000. ¿Sí? Oye, ¿cuánto tengo? ¿He logrado algo con esto a lo largo de mi vida, de estos años de trabajo, de esfuerzo? Entonces, es una manera como para calar en dónde estoy. Y yo no lo pondría así como con algo muy exacto, pero me permite, es como un termómetro, ¿no? Para medir un poco la temperatura. ¿Cómo logro, teniendo esto, es el punto de partida, decir, bueno, ¿qué es lo que quiero entonces? O sea, ¿en dónde estoy hoy? ¿Qué es lo que quiero? Y podemos empezar hablando de la planeación y el presupuesto. Propósito, pues obviamente llevar un control, identificar áreas de oportunidad, sobre todo cuando vemos que de pronto tenemos aquellos gastos vampiro que le llaman, no sé si han escuchado el término, en donde estoy pagando muchas cosas que a lo mejor ni uso, ¿sí? Sobre todo en los streamings o cosas que antes apreciábamos, pero ahorita no. Por ejemplo, yo en Spotify antes me trasladaba mucho en el carro y pues escuchaba mucho Spotify. Ahora de pronto veo, digo, ni lo escucho. O sea, entonces puede ser una área de oportunidad eliminar ese gasto. Saber también nuestra capacidad de endeudamiento, conocer el potencial de ahorro por el otro lado y establecer metas y prioridades precisamente para el futuro, para el ahorro. Entonces, hay que identificar bien ingresos variables y fijos para poder entender. Y una regla que se aplica muy frecuentemente y me permite también saber cómo estoy en el presupuesto, pues es hacer esta regla, ¿no? Del 50-30-20. Un 50% debería de estar designado o asignado a mis gastos fijos, que es lo que tengo yo que cubrir. Los gastos personales o variables, que pudieran ser
muchos y no vamos a entrar en detalle por el tiempo, y un 20% al ahorro o al crédito, al pago del crédito, ¿sí? A eso se refiere la regla. Entonces, saber cómo están mis presupuestos, si estoy en equilibrio, es un buen punto de partida. Si estoy en déficit, ver cómo resuelvo para llegar al equilibrio, o si tengo un superávit. Y al tener un superávit, ¿qué es lo que hago con esto que estoy generando y que me permita, no quiere decir que porque tengo un superávit y no sé si les ha pasado, no, ahora vamos a unas vacaciones, esto vamos a hacer esto, vamos a comprar aquello o lo otro, este, qué es lo que estoy haciendo pensando más a largo plazo. Entonces, porque algo, un imprevisto o un impulso, pues me puede sacar de equilibrio, ¿no? Entonces, es importante. Otro concepto importante, hablando ya del presupuesto, es el ahorro y el crédito, que hay unas diferencias muy importantes que tenemos que entender y a lo mejor las entendemos, pero me gustaría como que puntualizarlas. Primero, quiero que imaginen esto. ¿Qué pasa si hoy amaneces con el 20% de tus ingresos? Imagínense eso. Ahora, antes recibía el 100, ahora el 20. O no, amanezco con el 50% de los ingresos. Y mucho pasó en la pandemia, ¿no? De los ajustes que hubo en algunos casos, precisamente para mantener a las empresas a flote. O un 90%. Quizás alguno dirá, oye, el 90% lo aguanto, ¿no? Entonces, ¿podríamos ahorrar este 10%? Ahí es donde empezamos a ver cuánto en realidad estamos usando en los recursos y cómo los estamos proyectando hacia el futuro. La diferencia entre un ahorro y crédito, el crédito pues es el consumo hoy. ¿Sí? Vino el Buen Fin y yo quiero ya mi pantalla, mi pantalla nueva, porque viene el mundial. Entonces quiero una pantalla nueva. Ok, nada más que hay una gratificación inmediata, pero voy a pagar un interés. ¿Qué hubiera pasado si hace un año yo hubiera dicho, quiero una pantalla nueva? Voy a renunciar a consumir en este momento para generar un interés para lograr ese consumo futuro, es el ahorro. ¿Se parece o no se parece? Pero tenemos pensamos, bueno, si lo tengo a crédito es mucho más rápido, ¿sí? Pero también debemos de pensar, si ya tengo el objetivo, ¿cómo lo planeo hacia el futuro? Esa sería parte importante. Y la capacidad de endeudamiento tenemos que valorarla también, que si restamos a nuestros ingresos, nuestros gastos, debería estar entre el 30 y 35% y no superarlo más, porque si no, entonces empezamos a caer en ya no estamos en equilibrio. ¿Sí? No hay dinero más caro que aquel que no tiene. Y eso creo que todo el mundo lo sabemos y lo hemos vivido, y si no, debemos de recordar. Ahora, el ahorro es importante y tenemos que tener tres cuentas fundamentales. Una son para imprevistos, que debe representar a 15 a 30 días de sueldo, es un fondo de emergencias, deberíamos de tenerlo. Por ejemplo, un fondo de emergencia me dicen, oye, ¿cómo para qué? Oye, imagínate que tienes un gasto médico mayor, un seguro de gasto médico mayor y tienes un deducible de 30,000 pesos. Al menos esos 30,000 deberías de tenerlos guardados, porque si ocurre algo, en vez de tener que pagar una tarjeta de crédito, tú ya tienes el dinero disponible, ya lo ahorraste, incluso generaste intereses con ese dinero. Ese es un buen fondo de emergencias. Se me ponchó una llanta, no sé, un desperfecto en la casa. En vez de usar el crédito o algo que no estaba listo para hacerlo, pues ya lo tengo reservado. El mediano plazo, para unas vacaciones, para un bien que quiero yo adquirir o quiero yo proyectar hacia el futuro. Puede ser un ahorro comparable a 6 o 12 meses de sueldo. Y lo más importante, que a veces no lo vemos, pensamos que eso va a ser después, el ahorro para el retiro. ¿Cómo voy a conservar el nivel de vida que tengo actualmente en mi vejez? Esto es, se dice o dicen los que han visto todo este concepto, que al menos deberíamos de tener ahorrados 300 meses de nuestro sueldo. ¿Por qué 300 meses de nuestro sueldo? Porque nos van a dar más o menos unos 25 años de tranquilidad una vez que lleguemos al retiro. Oye, 25 años, pues nada más chécate la longevidad. Hoy en día, cómo estamos viviendo más gracias a la ciencia médica, gracias al estilo de vida, pues necesitamos estar previendo eso porque pues ni nuestros hijos ni el gobierno nos van a matar. Entonces, estas tres cuentas son importantes y creo que necesarias que las estemos considerando, aparte de lo que ya hablamos.
El ahorro para la vejez, ¿qué quiere ser? ¿Un abuelito dependiente o un abuelito independiente? ¿Cómo te quieres ver? Como decían alguien la otra vez, ¿quieres que tu nieto te esté prestando para, para la cerveza? Me decía alguien, ¿no? O quieres, o quieres tú tenerla, ¿no? Tener el monto para pagar o para hacer lo que tú en un momento dado desearías. Entonces, el ahorro para la vejez, entre más tiempo tengamos, pues obviamente es mejor. Me voy a pasar esto. Otro tema es la protección, porque por un lado tenemos el ahorro, el crédito, lo que podemos hacer con la administración de nuestro dinero, pero otro son los imprevistos que hablábamos hace un rato, que ahí está el fondo de emergencia, pero también están los seguros. ¿Qué son los seguros? Es una manera de transferir el riesgo que yo pudiera tener en mi vida personal, familiar, transferírselo a alguien más, a una compañía. Entonces, el más común, seguro de autos. ¿Por qué? Porque es obligatorio y todo el mundo tiene su seguro de autos y si le pasa algo al auto, imagínate cómo lo voy a resolver. Bueno, igual, si me pasa algo a mí, que soy el proveedor, o a la pareja, que es la proveedora, o a mi esposa, a mi esposo, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo voy a resolverlo? Es el seguro de vida, o el seguro de salud, o el seguro de gasto médico mayor. O sea, si tengo una situación de emergencia, una situación de un accidente o una situación de enfermedad, ¿cómo voy a solventar esos gastos? A veces los seguros de vida y los seguros de salud tenemos como prestación en las empresas y es un apoyo muy importante. Sin embargo, esa prestación, como bien dice la palabra, es una prestación. En el momento en que dejamos la empresa o que cambiamos, salimos a otra actividad, pues llegamos a perder las antigüedades o llegamos a perder esa protección que teníamos y no necesariamente ponemos atención en que debemos de conservarla o debemos de pensarlo de manera individual, ¿verdad? Entonces las ventajas pues son protección y respaldo económico, la tranquilidad y seguridad que me da saber que tengo pues este seguro en caso que, ahora sí que dice en caso necesario, uses en caso necesario, y algunos seguros te dan beneficios fiscales, como un gasto médico mayor o un plan de ahorro para el retiro, que puedes deducir de impuestos cada año y eso te permite, con lo mismo que logras recuperar a través de este beneficio, pues incluso pagar la prima del seguro. ¿Sí? O sea, si haces la estrategia, lo puedes hacer de tal manera que te permite pues mantenerse. Como digo, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Willy, o continúo. Yo creo que me faltan pocas filminas. Pues tenemos por aquí algunas preguntas, pero igual y lo que hacemos es continuar con las filminas y luego ya yo como quiera aquí tengo las preguntas que las estoy Ok, consolidando. órale, va, dale. Entonces, la pregunta seria, como les digo, es una pregunta seria. Si tuvieras a la gallina de los huevos de oro, ¿a quién asegurarías? ¿A quién asegurarías? ¿A la gallina o a los huevos de oro? Bueno, yo contesto. Yo aseguraría a la gallina, ¿sí? Porque es la que genera los huevos de oro. Entonces, ¿estamos asegurados? Y el último tema es, ok, una cosa es ahorrar, tener nuestros seguros de protección, pero otra es pensar a largo plazo. Y el largo plazo significa pensar en invertir, porque no es lo mismo ahorrar que invertir. Ahorrar es sí mantener el dinero guardado en un banco, en una caja de ahorro, en un seguro, en un plan de retiro, pero también es pensar cómo voy a invertir, cómo logro generar mayores ingresos que me permitan tener una mayor libertad financiera en el futuro. Para invertir, pues hay conceptos importantes que habría que determinar de acuerdo a la personalidad de cada uno de nosotros, el rendimiento que estamos buscando, si queremos o no liquidez, el riesgo al que estamos dispuestos a enfrentar en cuanto a la volatilidad, no sé, de las inversiones, ¿sí? Que si puedo tener más riesgo, a lo mejor es a más largo plazo, y si no quiero tener riesgo, quiero tener liquidez, bueno, es un corto plazo y bajamos el riesgo. Ese es el horizonte de inversión, los años que lo voy a hacer y la diversificación, no poner todos los huevos en una sola canasta.
sino repartirlos en diferentes tipos y planes de instrumentos de inversión. Entonces, aquí lo que normalmente les platico es conocer la diferencia entre la renta fija y renta variable. Conocemos la diferencia. La renta fija, en la renta fija tú eres un prestamista. Tú tienes dinero y lo prestas. Es como haces en el banco, ¿no? Tú prestas el dinero al banco en una inversión, el banco a la vez lo presta, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de renta fija, por ejemplo, son bonos gubernamentales y corporativos, por ejemplo, las UDIs o los bonos o los bonos, que en un momento dado te dicen, oye, pues, o los certificados de depósitos, te voy a dar en esta fecha de vencimiento este rendimiento. Están conocidos de antemano porque es algo fijo, como bien dice la palabra. La renta variable no son acciones de empresas y el rendimiento va a depender de la evolución de la economía y la salud financiera de las empresas. Por ejemplo, hoy en día, pues la economía hay mucha volatilidad, hay muchos cambios, por un lado la inflación, por otro lado la guerra de Ucrania, por otro lado las cadenas de suministro, muchas cosas que están en el ambiente, pero hay empresas que siguen desempeñándose de manera eficiente, o sea, tienen una buena salud financiera. Sin embargo, pues esto afecta en el costo o en lo que el rendimiento que te pueden dar sus acciones. Entonces, ¿qué quiero? ¿Estoy dispuesto a asumir fluctuaciones, un riesgo a un mayor plazo? Bueno, pues a lo mejor el invertir en acciones es un buen momento porque las acciones están más baratas, ¿sí? Pero no significa que las voy a estar liquidando en un año, estoy pensando más hacia largo plazo. Y si no, bueno, está la parte de la renta fija, invertir en instrumentos, por ejemplo, en UDIs, que me pueden dar un buen rendimiento en el corto plazo, pero a largo plazo a lo mejor no me van a dar tanto como invertir en unas acciones. Entonces, la diferencia es entender cuál es mi perfil de inversionista, si soy conservador, soy moderado, soy agresivo, el monto que estoy dispuesto en un momento dado a hacer de inversión y bueno, sobre eso tomar decisiones. Y bueno, consejos finales. Hay que tomar el mando de tus finanzas, nadie más lo va a hacer por ti. Ahorra, pero también invierte a largo plazo, o sea, no nada más pienses en el corto plazo, a un año, a 2 años, piensa también a 5 años, a 10 años quizás, si tenemos el capital de trabajo para hacerlo, ¿verdad? Pensemos a un largo plazo. Y no compremos a crédito aquellos productos que se devalúan con el tiempo, ¿sí? Es como comprar, no sé, el mercado o el súper a crédito, a meses sin intereses, y todavía ya comimos y ya terminamos con la despensa y lo sigo pagando, ¿no? O sea, busquemos en realidad el crédito para productos que van a tener una permanencia mayor. Por ejemplo, un bien inmobiliario. Y las tarjetas de crédito hay que usarlas como comodidad, no para arrastrar deudas. O sea, dicen ahí los totaleros, ¿no? O sea, buscar ser totaleros. Lo que yo consumo con la tarjeta es lo que pago. Sé que es difícil, pero hay técnicas para lograr llegar a ese punto y, bueno, en un momento dado se les puede asesorar para lograrlo. Y la otra es que no te deudes más de lo necesario y asegúrate, transfiere el riesgo, no te quedes con eso. O sea, ¿para qué pagas tú? Mejor, si lo puedes hacer, mejor invierte en eso, que es una inversión, porque en el momento que ocurra, alguien más va a venir, lo va a cubrir por ti. Y al final, pues prepárate para enfrentar los cambios de la vida. Y a lo que me refiero es a los cambios que vivimos como personas, como familia, como parejas. Y eso pues finalmente son diferentes etapas de vida en las que estamos. Va a depender en qué etapa estoy y qué es lo que pasa en este momento y lo que va a pasar en el futuro. Entonces, más vale prepararnos, no dejar que ocurran sin llegar preparados a ellos, ¿verdad? Entonces, pues son los consejos finales que daría. Muchas gracias, con Eduardo. Entonces, ahora sí procedo a leerte las preguntas que nos han llegado. Ok, Te leo la primera. Dice, si quiero comenzar a planear mis finanzas, ¿cuáles son los primeros pasos? pues los primeros pasos sería enfocarme en el momento de vida en el que estoy, o sea, entender un poquito el contexto actual en el que estoy, si estoy soltero, si estoy casado, si tengo hijos, si tengo, o en el futuro voy a tener hijos, o tengo perrijos y gatijos, como ahora podría ser. Entonces, tener claro en qué momento estoy y definir como decíamos, el propósito, ¿no? O sea, qué es lo que quiero lograr.
y sobre eso poder hacer la tarea inicial, que son tu fondo de emergencia, o sea, empezar a construir un fondo de emergencia, y el dos sería los créditos, cómo manejar los créditos. ¿Por qué? Porque son los puntos en donde empezamos a tropezarnos al iniciar. ¿Sí? Entonces, iniciado eso, ahora sí, vamos a definir un mediano plazo o un largo plazo, pensando qué es lo que necesito hacer. Eso es lo que yo haría primero. O sea, haría ese análisis de necesidades financieras actuales y sobre eso tomaría decisiones de qué son los primeros pasos. Y no quiere decir que todo lo voy a hacer en este momento, quiere decir que ya comencé a empoderarme de mis finanzas personales. Ahora, fíjate que ahorita mencionaste un tema que viene aquí en la siguiente pregunta, que justo es, ¿cómo puedo crear mi fondo de emergencia? Ok, fíjate, el fondo de emergencia es bien importante y para crearlo hay que hacerlo con disciplina, ¿sí? Una cosa es como no es decir, bueno, ya guardé este poquito y guardé esto. No, es disciplina, o sea, pensar en la disciplina. Entonces hay que buscar instrumentos que existen que me permitan como que obligarme a ahorrar, ¿sí? O sea, ahí va el ahorro, ¿sí? Y el otro, tener claro para qué lo voy a necesitar. No quiere decir que una emergencia es que me voy de vacaciones mañana en Navidad o no sé, esa no es una emergencia. O De sea, acuerdo. tener claro qué es una emergencia para ti, o sea, definirlo, como les decía, una enfermedad, un accidente, se me partió la llanta, se me descompuso el refrigerador, no sé. O sea, una emergencia que no estaba prevista, por eso es imprevisto, es un fondo para imprevistos. Y la otra es que en el instrumento que lo tengas haya mucha liquidez. Y hay formas de encontrarlo y conozco algunas. O sea, que haya liquidez, que sepas que si lo quieres ese día en la tarde ya lo tienes. Que no digas, no, hombre, lo voy a recibir hasta dentro de no sé cuánto, un mes, ¿no? Entonces, pues ya, se terminó la emergencia y acabaste usando el crédito. Así, esa sería la forma. De acuerdo. Gracias, gracias, Juan. Y hay otro tema aquí que está así como muy recurrente en el entorno, pues ya ves que estamos oyendo mucho temas de inflación, no solo en México, sino en otros países. Así Entonces aquí es. básicamente la pregunta es, ¿cómo se puede ahorrar para protegernos de la inflación? Fíjate que hay maneras en instrumentos que en un momento dado te permiten por dos cosas. Una, hacer ahorros en UDIs, o sea, que son las unidades de inversión, que no sé si las hayan escuchado, pero son unidades que, bueno, como les digo, no es lo mismo deber en UDIs que ahorrar en UDIs y van siempre arriba de la inflación. O los bonos de gobierno que también ahorita están arriba de la inflación. Esa sería una manera como de ahorrar pensando en planes o instrumentos que me permitan estar cerca de ello. Otra también tiene que ver con el tema fiscal, ¿sí? Encontrar o buscar planes que me permitan hacer la deducción anual de lo ahorrado y eso pues sí, además de que logré generar sobre la inflación un rendimiento sobre la inflación, pues me permite recuperar parte de lo ahorro a través del beneficio fiscal para poder generar un mayor capital. Ese sería. Buenísimo. Ya por último, bueno, no es cierto, penúltimo, dice, digo, lo comentaste Sí, justo ahorita, que era qué seguros son deducibles de impuestos. Bueno, hablaste de planes, pero no sé cuál es la diferencia entre planes y seguros. ya. Ok. Sí, los seguros deducibles de impuestos son los seguros de gasto médico mayor. O sea, esos son deducibles de impuestos. Los puedes presentar en tu declaración anual y tienes un beneficio. Y cuando hablé de planes porque hay seguros de retiro o planes personales de retiro. Y esos planes personales de retiro te permiten, bajo un artículo, el artículo 151 de la ley del ISR, te permiten hacer deducible el total del ahorro dentro de estos famosos PPR que le llaman. Esos planes personales de retiro son deducibles. O hay otros seguros de retiro que no necesariamente actúan bajo ese término, pero que también puedes deducir anualmente. De acuerdo. De hecho, una pregunta ya la contestaste ahorita en esta respuesta también, que era la de los PPRs, porque alguien estaba como muy extrañado de que eran los Los PPR. PPR, sí, los planes personales de retiro, que es, por ejemplo, otro que no necesariamente es un seguro, pero bueno, lo comento,
están también las aportaciones complementarias a tu Afore. Esas también son deducibles, por ejemplo, y es un ahorro que puedes generar dentro de tu estrategia completa o integral, en donde tú puedas estar, por un lado, viendo esa parte de los Afores, que están bajo ese mismo artículo del 151 que comentaba ahorita, y los planes personales de retiro. Yo siempre comento que una cosa es que tenga mi Afore y otra cosa es que tenga mi IMSS o mi Ley 73 o estos términos de pensiones, pero para mí no es el plan A, para mí es el plan B. Yo les digo, el plan A debería de ser el ahorro que tú estás generando, lo que tú estás haciendo en lo personal. ¿Por qué? Porque tú estás tomando el control de ese futuro que quieres, ¿no? Es De acuerdo. finalmente, aunque la Afore ahí está, lo cual es buenísimo, está muy bien, qué bueno que exista y que lo tengas, pero tú eres el que está administrando a través de estos planes personales de retiro, los famosos PPR, que tienen muchas bondades. Una de ellas es que son deducibles, otra es que tú puedes administrar, aumentar, disminuir, o sea, tú puedes hacer muchas cosas en estos planes dependiendo tu etapa de vida, tu momento de vida, ¿sí? No todo lo tienes que hacer, pero puedes administrarlo de manera, pues, eficiente, eficaz, buscando el objetivo que quieres lograr. Buenísimo. Pues por lo pronto son todas las preguntas, Juan. No sé si quieras agregar algo más. Pues no, pues nada más nuevamente agradecerte que me hayas permitido estar aquí. La verdad, pues qué bueno que podemos hablar de esto y no sé qué les haya parecido, pero igual, pues estoy a la No, orden. pues, buenísimo. Un favor, ¿me puedes prender la cámara? Sí, ahora es tu cámara. Ah, sí, es que ya vi que ahí está. Ah, dice, caray, Ahí está. Creo que está mejor esto. a ver si ya me vi. Ahora sí ya estamos. Hombre, pues estoy viendo que traigo el pin al revés, perdón. Oigan, no, pues muchas gracias, Juan, muchísimas gracias por acompañarme a inaugurar esta iniciativa y Gracias. muchas gracias a todos los asistentes. Como les comentaba, el objetivo cuando empezamos a platicar y a redondear la idea, pues era eso, oye, ¿cómo le ayudamos a la gente? Porque le decía, platicábamos, Juan, oye, pues es que yo no manejo nada de lo personal. Y luego me dice, pero ese es mi mero mole, ¿no? Y entonces le dije, bueno, entonces pues vamos a complementar. Y de ahí justo esa conversación pues sale esta idea de en estas sesiones de Sin Desmadre Talks hablar de los dos temas pues para tener una parte de balance, ¿no? Claro. Entonces, este contenido lo vamos a compartir en las redes de ambos y ahí vamos a poner también nuestros datos de contacto por si alguien quiere preguntarnos algún tema o cualquier cuestión. Lo vamos a subir en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en lo que se deje. Gracias. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos y solamente recordarles digamos, el grito de guerra que, bueno, tenemos dos, ¿no? Uno es a lo que te truje chencha, pero el otro es, recupera tu tranquilidad sin desmadre, en este caso financiero, y sin desmadre operativo. Así es. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias. Gracias a todos también. Gracias. Que estés muy bien. Igual. Bye.